Y una cosa que creo que vamos a intentar hacer con su apoyo es grabar al 100%. Cualquiera de California que reciba alguno de esos fondos, queremos grabar el 100% de esos ingresos. Y esa es una acción que el Estado de California puede tomar. Y es una acción que esperamos tomar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha quedado helado. Y es que el gobernador de California, Gavin Newsom, acaba de darle uno de los golpes más directos que hemos visto en contra de este fondo corrupto de 1.700 millones del régimen trumpista. Porque, señores, Newsom no salió a dar un simple discurso criticando el fondo, no publicó un comunicado como muchos han hecho, no fue a un programa de televisión a quejarse, no, señores. Se fue directo a Sacramento a firmar una ley igual de importante en contra del régimen trumpista, y mientras firmaba esa ley, dijo algo que nadie esperaba: que cualquier californiano que se atreva a solicitar dinero de este fondo corrupto, pues bueno, va a ser grabado por un impuesto del 100%. Así es, señores. Cualquier insurrecto que sea de California que se atreva a querer pedir este dinero se va a quedar sin nada. Y bueno, como les dije, no es lo único, porque esta ley, señores, que acaba de firmar el gobernador de California es muy importante y hoy se las voy a explicar el por qué. Pero antes, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden, como siempre, de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. No te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Bueno, amigos, arranquemos entendiendo el contexto de lo que Newsom acaba de hacer aquí. Porque recordemos que California es el estado más grande del país. Casi 40 millones de habitantes. Hablamos de la economía más grande que cualquier otro estado tiene. Y bueno, resulta y acontece que muchos potenciales solicitantes de este fondo corrupto trumpista son de California. Les doy dos ejemplos súper clásicos. Los Proud Boys viven en California. La mayoría, por lo menos. Los Oath Keepers. Los insurrectos del 6 de enero, señores. Los aliados políticos del trumpismo. Son personas que obviamente van a intentar solicitar dinero de este fondo corrupto. Y bueno, si California graba el 100% de ese dinero, nadie en California va a querer solicitarlo. Eso no quedan dudas. Y bueno, eso no solo es lo importante, amigos, sino que California podría ser el pilar que podría destrabar este fondo. Porque si otros estados comienzan a seguir el ejemplo del estado más grande del país, hablamos de que ningún insurrecto podría cobrar este dinero. Y ese es el fin, ¿no?, de esta medida, porque este fondo es mucho más amplio de lo que creemos. No solo se trata de que sean los insurrectos que cobren este dinero, sino cualquier otra persona que en teoría haya sido perjudicada por el gobierno, pero ese no es el problema. El problema es la forma en la cual va a ser utilizado este fondo, porque es un fondo del dinero de los contribuyentes. Y muchas de las personas que van a cobrar ese dinero son personas que realmente no se lo merecen. Bueno, pues, Gavin Newsom, amigos, no solo está atacando el fondo, sino que está encontrando la manera perfecta, la manera concreta y práctica de poder vaciarlo. Dijo que va a necesitar la legislatura de California, que obviamente pues, es dominada por los demócratas, para que aprueben esta medida que, si él mete la legislativa, va a pasar, eso es obvio. Probablemente sí puede encontrar algún tipo de desafío por parte de la administración trumpista, pero bueno, la amenaza, amigos, ya está sobre la mesa, y eso es lo importante. Es una acción que ya se espera tomar. California tiene el presupuesto equilibrado, tiene la economía más desarrollada, de más rápido crecimiento del mundo, casi un 40% de crecimiento desde el año 2019, que por si no lo sabían, están superando a China, a Alemania y al resto de los Estados Unidos. Obviamente, este tipo no tiene miedo a utilizar ese poder para plantar cara a Donald Trump. Pero bueno, escuchemos lo que dijo. Menos fondos de los que dijiste. ¿Piensas tomar alguna medida o hay algo que puedas hacer? Bueno, he estado pensando mucho. Yo no estoy en el Congreso.
Estuve allá en Washington, D.C. tratando de presentar el caso de nuevo. Tuve algunas buenas reuniones con la EPA. Lee Zeldin no quiero que lo despidan. Pero bueno, sabes, hay equipos trabajando arduamente para ver qué podemos hacer para ayudar a las víctimas de los incendios del año pasado en Los Ángeles. Y bueno, estuve allí más o menos en la época en que los líderes legislativos estaban, ya sabes, discutiendo cuáles eran las opciones. Y he estado pensando mucho en esto durante mi vuelo de regreso. Y una cosa que creo que vamos a intentar hacer con su apoyo es grabar al 100%. Cualquiera de California que reciba alguno de esos fondos. Queremos grabar el 100% de esos ingresos. Y esa es una acción que el Estado de California puede tomar. Y es una acción que esperamos tomar. Perfecto, amigos. Ahora quiero que veamos el contexto de la ley que acaba de aprobar Gavin Newsom, porque lo hizo mientras, este anuncio lo hizo mientras firmaba este proyecto de ley SB 73. Se trata de una ley diseñada específicamente para proteger las elecciones en California de la interferencia federal. Señores, volvemos a hablar de la interferencia electoral luego de unos meses, porque cuando arrancó el tema de las elecciones de medio término, uno de los problemas que se llegó a tocar, yo llegué a hablar de eso, fue que seguramente se vería esto, la interferencia electoral. Lo vimos en contra del voto por correo. Lo vimos en contra de que el gobierno comience a mandar militares a las boletas electorales. Y bueno, una vez más volvemos a este tema, señores. La ley prohíbe a las agencias de orden público, incluyendo las federales, interferir con los funcionarios electorales estatales y locales. Les prohíbe confiscar papeletas, listas de votantes, máquinas de votación sin tener una orden judicial. Multas criminales, penas de cárcel de hasta 3 años. Todo esto para cualquier agente que intente hacer el trabajo sucio por parte de la administración trumpista. A ver, amigos, esta ley viene exactamente de 2 incidentes muy concretos que justamente el gobernador californiano señaló. El primero, si no me equivoco, es de un sheriff del condado Riverside, un republicano de toda la vida, uno de los principales candidatos para suceder a Newsom como gobernador de California. Pues bueno, resulta que él confiscó papeletas de registro de votantes de ese condado como disque parte de una supuesta investigación de fraude electoral. Lo que hizo fue desafiar abiertamente a las autoridades electorales de California. Y el segundo y más reciente que vimos fue pues el despliegue de ICE y de la patrulla fronteriza cerca de el estadio Dodger en noviembre del año pasado, 2025, ¿no? Y fue justo antes de las elecciones de primarias. Bueno, lo que Newsom llamó un espectáculo de fuerza diseñado ¿para qué? Para intimidar a los votantes, amigos, para que la gente no fuera a las urnas, para suprimir el voto. Entonces Newsom fue muy directo. Trump, cara a elecciones de medio término, está con miedo. La gente va a tener que ir a las urnas con seguridad. Entonces, se espera lo peor, ¿no? Que California va a ser uno de los puntos centrales en estas elecciones de medio término. Esto ya es algo que se ve venir, creo yo, es muy simple a la vista, pero ya se están tomando las medidas necesarias para que, eso no suceda. Por eso el que Newsom firmó esta ley como debe de ser, pena de cárcel de hasta 3 años, multas criminales, y dejar claro que California no va a permitir que la administración trumpista interfiera con sus elecciones. A ver, amigos, todo esto conecta, yo creo, directamente con lo que ha pasado con este fondo de 1.8, 1.700 y pico millones de dólares. No solo California el que está rechazando este fondo, es todo el mundo, señores, demócratas, republicanos, lo hemos visto en varios medios, votantes, trumpistas, todo el mundo está mirando este fondo y está diciendo que no puede ser real. A ver, cuando le preguntaron a Donald Trump directamente por qué es que los contribuyentes son los que van a tener que pagar por lo que hicieron los criminales del 6 de enero, o sea, les van a tener que pagar por haber hecho crímenes. Bueno, esto fue lo que respondió Donald Trump. Les pongo el clip. Señor presidente, el Departamento de Justicia tiene esto. Nuevo fondo anunciado hoy por valor de 1.700 millones de dólares. Sí. ¿Por qué los contribuyentes deberían pagar por el 6 de enero?
Bueno, la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Sé muy poco sobre eso. No estuve involucrado en todo el proceso de creación y negociación, pero esto es reembolsar a personas que fueron tratadas horriblemente. Es antiweaponización. Usados como armas, algunos fueron encarcelados injustamente, pagando honorarios inasequibles que los dejaron en bancarrota. Sus vidas han sido destruidas y resulta que tenían razón. Quiero decir, fue una época terrible en la historia de nuestro país y ellos trabajaron en ello. Sé que justicia ha trabajado duro en esto. Hubo casos similares antes, pero estas personas fueron instrumentalizadas y maltratadas por un sistema corrupto. Ahora se les reembolsan sus gastos legales y los daños que sufrieron. Señor. Prácticamente por lealtad, señores. El trumpismo paga por la lealtad. No tiene otra respuesta que sea coherente. No puede explicar cómo es que los contribuyentes van a tener que pagar a los insurrectos por haber atacado el Capitolio. Bueno, pues mientras que él no podía responder el por qué y por qué sus propios republicanos en el Senado estaban explotando, hasta Fox News, señores, el megáfono del trumpismo que existe solo para defenderlo, no pudo quedarse callado. Vean esto. Los republicanos del Senado están al borde de una revuelta abierta. No están contentos con el presidente Trump. No les gusta su venganza personal contra el senador Bill Cassidy en Luisiana. Tampoco el fondo de 1.700 millones para instrumentalización que paga a alborotadores del 6 de enero. Ni que el presidente pida 200 millones para el salón de baile, cuando se prometió costearlo con donaciones privadas. El viernes, justo antes del fin de semana del Día de los Caídos, los republicanos cancelaron las votaciones sobre gastos y se fueron a casa para su receso. El momento difícilmente podría ser peor. Las elecciones de medio término se acercan y también la confrontación con Irán. A pesar del alto el fuego, siguen minando el estrecho e intentando imponer un sistema de peajes. El precio de la gasolina sigue estando por encima de los $4 por galón aquí y en Europa cuesta $9 o $10 por galón. Incluso si el estrecho se abriera pronto, se informa que aún tomaría meses despejar el atasco de petroleros. El tiempo no está del lado del presidente. La próxima semana el Senado regresa y habrá otro desafío a la autoridad del presidente para continuar la guerra. En otras palabras, los próximos 10 días serán cruciales para la presidencia de Trump. No está en buena posición políticamente. Su índice de aprobación está en su punto más bajo de la historia. Tampoco está en buena forma económicamente. La gasolina a $4 es sumamente impopular y la inflación sigue muy presente entre nosotros. The Wall Street Journal dice que el presidente necesita un reinicio en su segundo año. No queda mucho tiempo. Fox News diciéndolo directamente, que hasta los senadores republicanos están prácticamente en una rebelión en contra de este fondo, que no están contentos de tener que pagarles a los insurrectos, que no están contentos con los 200 millones que el trumpismo quiere que los contribuyentes paguen por su salón dorado, y que este es el peor momento. Tienes la gasolina carísima, tienes la inflación disparada, tienes a los estadounidenses que están luchando para llegar a fin de mes. Y encima dices que van a tener que pagar por tu salón y por tus aliados insurrectos. Eso es lo que la gente está viendo en el país. Y bueno, hasta los demócratas lo están diciendo abiertamente, ¿no? Son más directos. Por ejemplo, Jamie Raskin dijo esto. Escuchen. Congresista, ¿qué opinas del fondo secreto de 1.700 millones que Trump propone para los Proud Boys, Oath Keepers y estafadores indultados, sacándolo del IRS? Es ilegal, es inconstitucional, es indignante. Y el Congreso controla el gasto del dinero del gobierno federal y nunca votamos para establecer un fondo de 1.700 millones de dólares para pagar a los Proud Boys, Oath Keepers, insurrectos, alborotadores y su milicia privada extremista. Y nunca gastaríamos dinero en eso. Nunca votaríamos para hacer eso. Así que eso debe ser bloqueado. Es una corrupción absoluta y una prostitución del fondo de juicios que el Congreso creó para la satisfacción de deudas y sentencias tradicionales contra los Estados Unidos y luego acuerdos razonables.
Pero cuando él toma $1.250.000 para dárselos a Michael Flynn o a Carter Page después de que sus demandas legales ya han sido rechazadas en la corte, eso no puede ser un pago razonable y válido de dinero, bajo la Constitución. Y por cierto, otra razón por la que el Congreso nunca aprobaría esto es porque la sección 4 de la 14ª enmienda dice que el dinero federal no debe gastarse con el propósito de pagar por insurrección. Y eso es exactamente lo que es esto. Gracias, muy amable. Ilegal, inconstitucional y escandaloso. Y es que tiene toda la razón. El Congreso, amigos, controla el gasto del dinero del gobierno federal. El Congreso, al igual que con la guerra ilegal, nunca votó para establecer este fondo de 1.700 millones, más aún para pagar a insurrectos y a las milicias privadas extremistas del trumpismo. Obviamente nunca lo harían. Ni los republicanos en el Congreso se atreverían a semejante barbaridad, señores. Y por eso hay que bloquearlo. Porque es una corrupción absoluta por parte de este fondo. Que por cierto, amigos, es un fondo que para empezar está robando dinero de otro fondo, que es el fondo de sentencias. El fondo de sentencias existe para compensar a personas que fueron genuinamente perjudicadas por el gobierno estadounidense. Les doy un ejemplo básico, amigos, de, en teoría, para qué sirve este fondo. ¿Recuerdan ustedes el asesinato de Renee Nicole Good por parte de un agente de ICE? Bueno, su familia de ella tendría que ser genuinamente compensada por el daño que sufrió de parte de un agente que pertenece al gobierno. Para eso existe el fondo de sentencias. No para que Donald Trump lo utilice prácticamente como una cuenta bancaria personal y pueda recompensar a sus aliados políticos o a sus seguidores fieles, los más leales. A ver, hay algo más que tengo que recordarles sobre lo que van a cobrar este fondo, señores. Como les dije al principio, los Proud Boys, los Oath Keepers, son personas que ya fueron condenadas por fraude y fueron perdonadas por el trumpismo ni bien volvió al segundo mandato. El famoso Pillow Guy Mike Lindell. Este hombre quiere $400 millones. Enrique Tarrio, el que es el líder de los Proud Boys, quiere 2.5 millones. Amigos, esas son las personas que el trumpismo quiere recompensar con el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y miren, que ellos no solamente son personas que fueron parte de todo el asalto al Capitolio, sino que son personas que tienen un historial, tienen antecedentes, son personas que han cometido robo, han cometido fraude. Y miren, algo que pasó en el Congreso hace unas semanas atrás, ¿no? Que vale la pena recordar, cuando la senadora republicana Susan Collins interrogó al actual fiscal en funciones, Todd Blanche, en esa audiencia presupuestaria. Y bueno, Collins no es una demócrata, es una republicana, como les dije. Y ella quería entender exactamente qué es este fondo, cómo funciona y quién lo supervisa. Y bueno, lo único que obtuvo fue esto, que lo dijo Todd Blanche. Escuchen. Señor Fiscal General, gracias. Ahora reconozco a la presidenta del comité completo, la senadora Collins. Gracias, señor presidente. Señor Fiscal General, ayer el Departamento de Justicia anunció la creación de un fondo contra la instrumentalización de casi $1.800 millones para compensar a las personas que supuestamente fueron objeto de ataques por parte de la administración Biden, a cambio de lo cual el presidente Trump retiró su demanda de $10.000 millones contra el IRS por la filtración completamente inapropiada de los datos fiscales del presidente y su organización. Los montos para este nuevo fondo provendrán del Fondo de Sentencias, una asignación legal permanente para el pago de reclamaciones y acuerdos presentados contra el gobierno de los Estados Unidos. Los montos en el Fondo de Sentencias tradicionalmente se han utilizado para el pago de reclamaciones específicas contra el gobierno o montos adeudados por la resolución de esas reclamaciones
pero no para reclamaciones futuras que aún no se han presentado. Así que tengo algunas preguntas para usted. Primero, ¿ha utilizado alguna vez el Departamento de Justicia montos del Fondo de Sentencias para pagar reclamaciones que aún no se han presentado contra el gobierno de los Estados Unidos, basándose en la resolución de un caso completamente no relacionado? Gracias, senador. Bueno, la respuesta corta es sí. Es decir, hemos hecho esto en el pasado. Esto se hizo durante la administración Obama. Algo casi idéntico en estructura a lo que anunciamos ayer. En ese caso, se hicieron acusaciones por parte de nativos americanos de que el Departamento de Agricultura los había tratado sistemáticamente de manera injusta. Y algunos habían presentado reclamaciones. Había una demanda pendiente, pero muchos no lo habían hecho. Se creó un fondo muy similar al que se estableció ayer. Fue financiado en dólares actuales con un poco más de $1,000 millones. Y se nombró a un solo comisionado de reclamaciones para revisar las reclamaciones y distribuir los fondos. En ese caso, al final, quedaron alrededor de 300 millones sin usar. Y la administración de Obama dispuso que ese dinero del fondo de indemnización se distribuyera a organizaciones sin fines de lucro y otras ONG. Así que esto es lo que hemos hecho con este fondo. Y por cierto, es cierto que esto es inusual. Eso es cierto, pero no es algo sin precedentes. Y se hizo para abordar algo que tampoco había sucedido antes. Así que hay algo impresionante en lo que hicimos ayer en respuesta a años y años de instrumentalización. Solo para corregir algunas cosas, senador, esto no se limita a los republicanos. No está limitado a eso. No está limitado a la instrumentalización de Biden. No está limitado de ninguna manera, forma o alcance al 6 de enero ni a Jack Smith. No hay ninguna limitación sobre las reclamaciones. Lo otro que hemos hecho, solo para terminar la comparación con lo que se hizo anteriormente, es que tenemos la intención de nombrar a 5 comisionados. Y también, al final, el dinero sobrante regresa al gobierno federal, no a organizaciones sin fines de lucro. Y es que, amigos, hasta los republicanos son los que tienen que sacar a la luz lo que es este fondo, que no es transparente, que no va a tener una supervisión real. Los comisionados los va a nombrar Todd Blanche, porque él mismo ha creado este fondo, en otras palabras. El ex abogado personal del trumpismo, que terminó convirtiéndose en fiscal general. Van a decidir en secreto quién es el que cobra, cuánto dinero van a darle, dinero de los contribuyentes van a darle a estos criminales. No van a tener criterios claros, no van a haber límites. No va a haber ningún estándar, amigos. Cualquier persona que diga que fue victimizada va a poder solicitarlo y Todd Blanche y sus comisionados van a decidirlo. Peor aún, pueden hasta crear el perfil de víctima que ellos quieren. Pueden salir a decir, miren, tú que participaste en el asalto al Capitolio del 6 de enero, vamos a inventarte de que tú fuiste una víctima, que tú fuiste golpeado, que algún policía te dio por detrás. Mándame tu solicitud como víctima, aprobado. $1 millón. Es un fondo personal del régimen trumpista para repartir dinero público entre quien él decida. Y una republicana acaba de dejarlo en evidencia. Los republicanos, que no tienen nada que perder en este momento, también están alzando la voz. Uno de ellos, por ejemplo, el senador Tillis, que ya no va a buscar la reelección porque el trumpismo lo forzó a salir. Dijo esto, escuchen. Ahora hay una pregunta en este momento. A principios de esta semana el presidente me llamó Rino y les diré si el Partido Republicano significa apoyar a los insurrectos que agredieron a oficiales de policía, hacer la vista gorda ante Putin y lo que está haciendo en Rusia, negociar un acuerdo que puede ser inferior al acuerdo de Obama. Entonces no me llamen ese tipo de republicano, solo llámenme conservador. Y estoy esperando que mis republicanos regresen si es que de verdad creen que pueden argumentar eso de manera efectiva.
No pueden. El pueblo estadounidense quiere políticas conservadoras de centro derecha que han sido propuestas exitosamente por este presidente, pero estas distracciones son perjudiciales para nuestras posibilidades en noviembre, y cualquiera que se interponga en el camino de que mis colegas, los colegas republicanos, sean reelegidos, es un problema. ¿Tiene el Congreso la autoridad para detener este fondo antiarmamentización de $1,776 millones? Yo creo que no me sorprendería si volvemos a la reconciliación, y creo que deberíamos hacerlo porque el proyecto de ley subyacente financia la seguridad nacional, y como los demócratas se han negado, incluso han cerrado nuestro gobierno, tenemos que volver a ello. Pero no dudaría en absoluto que habrá enmiendas para rescindir el acuerdo, y para quitarle los fondos, para hacer todo lo que puedan. Y es una lástima porque lo que Todd Blanche, el fiscal general interino, venía a explicar en el almuerzo era la financiación contra el fraude que ellos querían que nosotros no hay manera de que vayamos a estar en posición de financiar $1,500 millones para una división antifraude cuando tenemos este falso 1,776. Yo lo llamé un fondo de pago para sinvergüenzas, que no puedes tener esas dos cifras equivalentes al mismo tiempo. No tiene ningún sentido, así que es una decisión políticamente insensible. Quien lo haya hecho debería ser despedido. Busquemos la manera de ayudar a las personas que son víctimas de la guerra, pero no a las que fueron condenadas por un jurado popular o se declararon culpables de agredir a un agente de policía. Por favor. Me pregunto, ¿por qué lo mencionaste? Un bote de pagos para los matones. Y que quien lo hizo esto tiene que ser despedido. Otro republicano diciéndole al trumpismo que este fondo es ilegal. Que no existe una manera de que tengan que financiar una división antifraude de tanto dinero. Y es que tiene toda la razón, amigos. Ese es el contraste que yo creo que más duele en este momento a los estadounidenses de a pie y a todos los senadores y todos los que están criticando este fondo. A ver, el gobierno ha estado recortando programas reales, programas que ayudan a la gente real, programas de violencia doméstica, recortados un 25%, programas de alimentación escolar que ha sido reducido, recortes a la salud. ¿Y todo para qué? Para crear un fondo para criminales. Eso es lo que está viendo la gente y lo que está juzgando la gente. Y eso es lo que está haciendo que el trumpismo en las encuestas estén en mínimos históricos. Pero bueno, señores, ¿qué opinan ustedes sobre todo lo que está ocurriendo? ¿Qué jugadaza la que se acaba de lanzar California, señores? Veremos si es que otros estados, pues deciden tomar el ejemplo y del mismo modo bloquear este fondo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de dejarme sus opiniones en la caja de comentarios, dejarme su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.